Durante siglos, la palabra tantra fue malentendida. Se redujo a lo sensual, cuando en realidad habla de consciencia. El tantra budista no busca placer, sino presencia. Si escuchas este audiolibro completo, aprenderás a transformar toda emoción en claridad, a usar la mente como herramienta sagrada y a reconocer que lo divino no está lejos, te está observando desde dentro. Tu energía es tu poder. El deseo no se elimina, se transforma. Empieza hoy a tejer tu despertar. Capítulo 1. El error que cambió el sentido del Tantra. La disciplina es libertad. Repítelo en silencio. Porque fue precisamente la falta de disciplina, la urgencia de confundir deseo con despertar, lo que desvió al mundo entero del verdadero sentido del Tantra. Durante siglos, el hombre occidental buscó placer donde debía buscar comprensión. Cuando el colonialismo llegó al Himalaya, no solo tomó tierras, tomó palabras y las vació de alma. En el siglo XIX, un funcionario británico encontró manuscritos en Nepal. Algunos describían rituales externos, otros meditaciones internas. Todos llevaban la misma palabra, Tantra. Sin maestros que explicaran el contexto, él supuso que todo era lo mismo. Que los textos del deseo físico y los textos de la mente divina compartían propósito. Esa suposición, tan pequeña como un error de traducción, alteró la historia espiritual moderna. Desde entonces, Occidente asoció Tantra con cuerpos, no con consciencia. Con unión carnal, no con integración interior. La espiritualidad se volvió mercado, y el Tantra, una promesa de placer disfrazado de iluminación. Pero lo que los sabios tibetanos custodiaban en silencio no era una técnica de deseo, sino una ciencia del dominio de la mente. Ellos sabían que la energía creadora es fuego. Si la mente no está entrenada, quema. Si la mente está purificada, ilumina. El malentendido colonial fue como leer una partitura y creer que era una danza. El ojo ignorante miró los símbolos, los mandalas, los gestos, las posturas, y pensó que describían movimiento físico. Pero eran notas, claves, silencios, señales de un concierto interior que solo se escucha con la mente quieta. Así se perdió el sonido original. Así el Tantra se volvió rumor, no música. La disciplina es libertad. Cada vez que tu impulso te empuje hacia la gratificación inmediata, detente. Pregúntate, ¿qué estoy intentando iluminar? Esa pregunta separa al buscador del turista espiritual. El turista busca experiencias. El buscador busca dirección. El Tantra auténtico no reprime el deseo, pero tampoco lo adora. Lo ordena. Como el monje que enciende una lámpara en la noche, no lucha contra la oscuridad, solo coloca la luz donde debe estar. El deseo no es enemigo, es energía sin gobierno. La disciplina no es castigo, es arquitectura interior. Imagina una montaña nevada. El sol del mediodía derrite la superficie, y el agua corre con fuerza. Si no hay cauce, el torrente destruye. Pero si el hielo se canaliza en ríos, el valle florece. La diferencia no está en la energía, sino en la dirección. El Tantra verdadero enseña a canalizar la corriente del deseo hacia la claridad. De la misma manera, cada pensamiento, cada impulso, puede servir al despertar o a la confusión, según la forma en que lo sostengas. Cuando la cultura occidental descubrió este camino, no estaba preparada para comprenderlo. Buscaba revoluciones, no silencio. Buscaba libertad sin renuncia, placer sin propósito. Y así convirtió una ciencia espiritual de 1500 años en un espectáculo de fin de semana. Libros de autoayuda, talleres, eslogans vacíos, y un océano de ruido donde antes había oraciones. Pero los verdaderos maestros tibetanos siguieron practicando en cuevas, monasterios y aldeas olvidadas. Guardaron el método sin resentimiento, sabiendo que la verdad no puede corromperse, solo esperar. El Tantra sobrevivió no porque se impusiera, sino porque era real. Porque donde hay mente y energía, hay posibilidad de despertar. Tu energía es tu poder. Repite el mantra con calma. No es una frase bonita, es una advertencia y una promesa. Todo lo que no controlas, te controla. Y todo lo que gobiernas con sabiduría, te libera. Por eso el Tantra comienza en la disciplina, no en el deseo. El deseo es la chispa. La disciplina es el templo donde esa chispa se convierte en luz. Cuando entiendes esto,
Comprendes que el error de Occidente no fue traducir mal una palabra, sino perder el propósito. Creer que libertad es hacer lo que uno quiere, cuando en verdad libertad es no ser esclavo de lo que uno quiere. El sabio antiguo diría, el placer es fuego robado del cielo. Si no lo consagras, te consume. Por eso, cada impulso requiere un observador. Esa es la función del meditador tántrico, observar sin suprimir, dirigir sin huir. Cuando surge deseo, pregunta, ¿qué quiero iluminar con esto? Cuando surge ira, pregunta, ¿qué estoy defendiendo que tal vez no existe? Cuando surge orgullo, pregunta, ¿quién lo necesita? Cada pregunta convierte oscuridad en consciencia. El deseo no se elimina, se transforma. Ese es el principio que sana el error. El tantra no destruye nada, transfigura. El impulso carnal se vuelve devoción. El apego, compasión. La confusión, sabiduría. Nada se descarta. Todo se reordena en la sinfonía del despertar. El que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Proverbios 4:32. Dominar la mente repara siglos de confusión. Y tú estás llamado a hacerlo cada día. No necesitas una cueva en el Himalaya, solo el instante presente. Cuando quieras huir del silencio, quédate. Cuando quieras ceder al impulso, observa. Cuando quieras entender, experimenta. Cada momento cotidiano es una nota de esa partitura perdida. Cada respiración consciente es el regreso a la música original. La historia no puede deshacerse, pero sí purificarse. El verdadero tantra no se explica, se practica. Microacción. Hoy, elige un instante de deseo, hambre, distracción, curiosidad y obsérvalo sin actuar. Respira 3 veces. Pregunta, ¿qué estoy intentando iluminar con esto? Luego, escribe una frase corta que te acerque a la disciplina que necesitas. La disciplina es libertad. Repite esta frase hasta que deje de sonar como deber y empiece a sonar como verdad. Has limpiado la primera capa de confusión. Has entendido que el error no fue solo histórico, sino interior. El próximo paso es reaprender el método, cómo tejer conciencia en cada acto, cómo convertir lo ordinario en sagrado. Transición. Has visto cómo el mito oscureció la enseñanza. Ahora aprenderás cómo restaurar el tejido original. Capítulo 2. De la confusión al método. Tejer conciencia. Tu energía es tu poder. Empieza por aquí. La energía creadora no es solo deseo, ni impulso, ni fuerza vital. Es el hilo invisible que sostiene cada pensamiento, cada acción, cada respiración. El tantra lo llama tan, tejer. Tejer es unir lo que estaba separado, mente y cuerpo, acción y conciencia, materia y espíritu. El error que conociste en el capítulo anterior no fue solo histórico, fue una ruptura interior. Occidente separó lo divino de lo cotidiano. Convirtió la espiritualidad en algo que ocurre fuera de la vida diaria. El método auténtico devuelve la luz a lo común. Te recuerda que toda experiencia puede ser parte del despertar si es vivida con atención plena. Imagina un tapiz de oro. Miles de hebras distintas, cada una fina, frágil, aparentemente insignificante. Pero cuando las unes, surge una imagen, una historia. Así es la conciencia. No se construye con grandes momentos, sino con los pequeños actos que realizas sin pensar. Caminar, hablar, comer, mirar. Cada gesto puede ser inconsciente o puede ser sagrado. La diferencia está en el hilo con el que lo tejes. Durante 1 hora, observa lo que haces en automático. Cómo enciendes la pantalla del teléfono. Cómo respondes sin escuchar. Cómo tu mente corre hacia lo próximo sin habitar el presente. Ahí, justo ahí, se escapa tu energía creadora. No porque el mundo te la robe, sino porque la dispersas en fragmentos de inconsciencia. La disciplina es libertad. No repitas esta frase como castigo, sino como recordatorio de orden. Cada vez que la mente vuelva al ruido, tráela al hilo central. Siente que estás tejiendo atención con cada respiración. Eso es el Tantra. No un ritual exótico, sino la decisión consciente de habitar tu propio tejido interior. El sabio antiguo no meditaba para escapar del mundo, sino para verlo con claridad. El tejido no se hace con negación, sino con presencia. Por eso el Tantra no te pide abandonar tus responsabilidades,
sino transformarlas en práctica. Si trabajas, trabaja despierto. Si hablas, habla con intención. Si amas, ama sin distraerte. Cuando tu atención se fragmenta, tu poder se dispersa. Cuando la recoges, tu vida se vuelve lámpara. Tu energía es tu poder. Repite mientras haces algo cotidiano: lavar los platos, caminar, escribir. No hay tarea baja para quien entiende el propósito. La consciencia no necesita escenarios sagrados, los crea. El maestro auténtico no se reconoce por su túnica, sino por la quietud que impregna cada uno de sus gestos. El sabio no busca brillar, por eso ilumina. Tao Te Ching. El Tao te enseña lo mismo que el Tantra. La luz no nace del esfuerzo por destacar, sino de la armonía entre forma y fondo. Cuando dejas de actuar para impresionar, tu presencia se vuelve pura. El ego brilla, la consciencia ilumina. El primero necesita testigos, la segunda basta consigo misma. Tejer consciencia es renunciar al brillo y buscar claridad. Es preferir el ritmo lento al impulso ansioso. Es volver a sentir el peso del cuerpo, el pulso de la respiración, el roce del aire en la piel. Cada sensación es un hilo, cada pensamiento, un color. Tu tarea no es eliminar nada, sino tejerlo todo en una sola textura de presencia. Cuando Padmasambhava llevó el Tantra a las montañas del Tíbet, no enseñó teorías, enseñó modos de vivir. Les dijo a sus discípulos: no aparten la mente del cuerpo, ni el cuerpo de la mente. Eso significa vivir integrado. Mientras una parte de ti desea y otra se avergüenza, el tejido se rompe. Mientras haces una cosa y piensas en otra, la corriente se corta. El Tantra no exige pureza de origen, sino continuidad de atención. Ser uno en lo que haces. Eso es tejer. La confusión moderna consiste en buscar experiencias que nos hagan sentir vivos, en lugar de despertar dentro de las que ya tenemos. Por eso la práctica tántrica comienza con una pregunta simple: ¿dónde está mi mente ahora? Esa pregunta es aguja y es hilo. Cada vez que la haces, reúnes lo que se había dispersado. Y así, poco a poco, tu tapiz interior recupera su forma. El deseo no se elimina, se transforma. Cuando aprendes a tejer, comprendes que el deseo no es el enemigo del despertar. Es su materia prima. El deseo desbordado es hilo suelto. El deseo dirigido es arte. Transformas deseo en devoción cuando lo unes al propósito de servir, crear o comprender. Esa es la alquimia silenciosa del Tantra. Ejemplo simple: imagina que te irritas al hacer cola. Tu cuerpo se tensa, tu mente se impacienta. En ese instante, puedes actuar desde el impulso o desde la disciplina. Si eliges respirar, observas el fuego sin dejar que queme. Transformas la espera en práctica. El mismo suceso, diferente conciencia. Así, lo que parecía pérdida de tiempo se convierte en oportunidad de presencia. Tu energía es tu poder. Si aprendes a sostener la atención en medio del ruido, el ruido se vuelve maestro. El mundo deja de robarte energía porque la mente deja de dispersarse. Ya no necesitas escapar, solo tejer. Hay un momento en que el tejido interior comienza a brillar. No porque hagas algo extraordinario, sino porque cada hebra vibra en coherencia. Tu mirada se suaviza. Tus pensamientos se ordenan. Tu cuerpo descansa. No hay contradicción entre lo humano y lo divino. Solo conciencia que se reconoce a sí misma. Esa es la meta silenciosa del Tantra: convertir lo ordinario en sagrado. No a través de milagros, sino mediante el milagro constante de la atención. Microacción. Durante 1 hora, observa cada acción que realizas: caminar, escribir, comer, mirar. En cada gesto, repite mentalmente: estoy aquí. Si notas que la mente se va, tráela con una respiración consciente. Al final, escribe una frase que resuma tu experiencia. Hoy he tejido mi presencia en, y completa con una palabra. Tu energía es tu poder. El deseo no se elimina, se transforma. La disciplina es libertad. Repite los 3 como hilos de una misma cuerda. No busques perfección, busca continuidad. Un tapiz no se hace en un día. Se hace con miles de puntadas pacientes. Has aprendido a hilar consciencia donde antes había distracción. El siguiente paso es preparar las 3 llaves que abren la práctica interior: renuncia, compasión y visión del vacío.
Cada una sostiene el tejido como un pilar invisible. Transición. Has descubierto el arte de tejer atención. Ahora aprenderás las llaves que te permiten entrar en el templo que has comenzado a construir. Capítulo 3. 3 llaves antes del camino secreto. El deseo no se elimina, se transforma. El Tantra comienza con esta verdad simple y severa. No puedes abrir la puerta del despertar con las manos manchadas de apego. Antes de entrar al templo, debes dejar en la puerta 3 pesos: la adicción al placer, la indiferencia ante el otro y la ilusión de permanencia. Estas son las 3 llaves invisibles que abren la práctica interior: renuncia, compasión y visión del vacío. Sin ellas, el poder espiritual se convierte en veneno. Sin ellas, la energía creadora se dispersa. Y sin ellas, el buscador corre el riesgo de confundir intensidad con sabiduría. Imagina un templo de piedra. Sólido, silencioso, erguido sobre 3 columnas. Cada columna sostiene el techo de la conciencia. Si una falla, todo se derrumba. Ese templo eres tú. Tu cuerpo es la estructura, tu mente el recinto, tu intención el altar. Pero el acceso no se obtiene con impulsos, sino con llaves forjadas en disciplina interior. La primera llave es la renuncia. Renunciar no es perder, es liberar espacio para lo que tiene sentido. El mundo moderno te ha enseñado que acumular es poder. El Tantra enseña lo contrario: soltar es dominio. Quien no puede decir no, no elige, obedece. La disciplina es libertad. Repite esta frase mientras miras a tu alrededor. ¿Cuántas cosas sostienes que ya no te sostienen? ¿Cuántas acciones repites solo por costumbre? Cada exceso es un ladrillo innecesario sobre tu templo interior. Empieza por uno. Hoy renuncia a un hábito que no alimenta tu claridad, una distracción, una queja, un consumo. El vacío que quede será tu primera ofrenda. La segunda llave es la compasión. No una emoción blanda, sino una fuerza que atraviesa. El Tantra enseña que sin compasión, la energía creadora se vuelve autocentrada y estéril. La compasión no busca recompensa, ayuda sin ser vista. Sirve porque servir purifica. El corazón se fortalece cuando da sin testigos. No busques agradecimiento, busca coherencia. Recuerda, tu energía es tu poder. Si la usas solo para ti, se agota. Si la entregas al bien de otros, se multiplica. Cada acto de servicio secreto limpia una capa de ego. Cada vez que haces el bien sin mencionarlo, el universo aprende a confiarte más luz. La tercera llave es la visión del vacío. Todo cambia, todo pasa, todo fluye. Comprender esto no es tristeza, es lucidez. Quien entiende la impermanencia deja de aferrarse. No teme perder, porque ya no mide el valor en posesión, sino en presencia. La mente humana teme el vacío porque lo confunde con la nada. Pero el vacío del Tantra no es ausencia, es espacio fértil. Así como la semilla necesita oscuridad para germinar, la mente necesita silencio para ver. El vacío no anula, revela. Sin esta visión, la práctica se vuelve obsesión con el resultado. Con ella, se vuelve camino de confianza. El deseo no se elimina, se transforma. El deseo por controlar se transforma en deseo por comprender. El deseo por poseer se convierte en deseo por servir. Y el deseo por destacar se vuelve deseo de iluminar. Cuando el deseo cambia de dirección, deja de ser cadena y se vuelve llave. El hombre que ha conquistado su mente permanece sereno en frío y calor. Bhagavad Gita 6, 7. La serenidad no es indiferencia, es equilibrio. Renuncia es templar el fuego, compasión es dirigirlo, visión del vacío es comprender que incluso la llama cambia forma. Estas 3 llaves no abren puertas externas, abren percepción. Te permiten ver lo invisible, el hilo que une causa y efecto, energía y mente, acción y consecuencia. Cuando el practicante comprende esto, deja de perseguir experiencias místicas y empieza a cuidar su conducta. Entiende que la verdadera iniciación no ocurre en una ceremonia, sino en el instante en que elige consciencia en lugar de impulso. Cierra los ojos. Imagina que sostienes 3 llaves de metal dorado. Una representa el control de tus sentidos. Otra, la apertura del corazón. La tercera, la sabiduría de lo impermanente. Cada una brilla con distinta intensidad, pero las 3 encajan en la misma puerta.
la del silencio interior. Tómate un momento para sentir su peso simbólico. No puedes forzar la cerradura sin ellas. Si lo intentas, el camino espiritual se convierte en escape, en autoengaño, en poder mal dirigido. El Tantra lo advierte, la energía creadora cinética es fuego sin cauce. Por eso, antes de las prácticas avanzadas, el maestro evalúa estas 3 llaves. Quien no ha renunciado, compadecido ni comprendido la impermanencia, no puede transformar nada. Sería como intentar reflejar el sol en un espejo cubierto de polvo. Cada día ofrece una oportunidad de usar las llaves. Cuando sientas apego, practica renuncia. Cuando veas sufrimiento, practica compasión. Cuando temas el cambio, recuerda la impermanencia. 3 acciones simples, 3 puertas abiertas. No necesitas monasterio ni iniciación formal. Solo la disposición a ver con más profundidad. La disciplina es libertad. La disciplina te recuerda que estas llaves no se consiguen, se mantienen. Pierdes una cuando cedes a la distracción. La recuperas cuando vuelves al centro. El entrenamiento no termina, se vuelve respiración. Microacción. 1 hoy renuncia a un exceso, alimento, palabra, impulso. 2. Realiza una acción de ayuda sin que nadie lo sepa. 3. Dedica 3 minutos a contemplar algo que cambia, una llama, una nube, tu respiración, hasta comprender que todo nace y muere en cada instante. Esas 3 prácticas son el inicio del método tántrico. No requieren templos ni credos, solo atención. Cuando estas llaves están firmes, el camino deja de ser peligroso. La energía creadora puede fluir sin miedo. Ya no necesitas esconder tu fuego, sabes cómo dirigirlo. Has construido los cimientos del templo interior. Ahora estás listo para entender la siguiente enseñanza. Como el vacío y la forma no son opuestos, sino reflejos. Transición. Has forjado las 3 llaves del dominio interior. En el próximo capítulo aprenderás a usarlas para abrir el portal más profundo del Tantra, la unión entre el vacío y la forma, donde la mente se llena hasta volverse silencio. Capítulo 4. Del vacío a la forma. 2 rutas hacia la paz. Tu energía es tu poder. Vuelve a escucharlo con atención. Toda energía sigue una forma. Toda forma nace de la mente. El Zen y el Tantra son 2 modos de caminar hacia el mismo silencio. Uno lo hace vaciando, el otro lo hace llenando. Ambos buscan la paz que no depende de las circunstancias. El Zen dice, elimina lo que sobra. El Tantra responde, comprende que nada sobra. El primero limpia la mente hasta que no queda pensamiento. El segundo la llena de imágenes sagradas hasta que toda diferencia se disuelve. Una ruta se apoya en la ausencia, la otra, en la plenitud. Pero el destino es el mismo, el silencio luminoso del ser. Imagina 2 músicos. El primero busca silencio apagando cada nota. El segundo busca armonía tocando todas las notas hasta que vibran en perfecta unidad. Cuando la última disonancia desaparece, ambos escuchan el mismo sonido, la quietud. Así funcionan estas 2 rutas. El silencio por ausencia y el silencio por integración conducen al mismo punto, pero por caminos opuestos. En la práctica del Zen, el meditador deja caer pensamiento tras pensamiento, hasta que el espacio interior se abre como un cielo despejado. En el Tantra, el practicante inunda la mente de formas divinas, sonidos, colores, símbolos, hasta que la atención se funde con lo que contempla. El exceso consciente conduce al mismo vacío que la renuncia absoluta. El Zen vacía, el Tantra trasciende llenando. Ambas rutas enseñan que la mente toma la forma de lo que frecuenta. Por eso Marco Aurelio escribió, tu mente tomará la forma de lo que frecuentes. Si la mente frecuenta ruido, se vuelve ruido. Si frecuenta silencio, se vuelve espacio. Y si frecuenta lo sagrado, se vuelve sagrada. Ahí radica el poder de la práctica tántrica. Dirigir conscientemente las imágenes internas hasta que se transforman en estados de conciencia. El deseo no se elimina, se transforma. El Tantra toma el deseo de belleza, de unión, de poder, y lo convierte en devoción. La energía que antes buscaba gratificación, se vuelve energía que busca claridad. El practicante no huye de los impulsos, los consagra. Cada emoción, cada imagen, cada pensamiento, se transforma en ofrenda. Imagina que te sientas en silencio.
Los sonidos del mundo te rodean, el tráfico, el viento, una voz, el latido del corazón. El Zen diría, deja pasar cada uno, como nubes que cruzan el cielo. El Tantra te invita a algo distinto, escúchalos todos hasta que se vuelvan uno. No los rechaces ni los busques. Deja que su multiplicidad revele el pulso que los sostiene. Después de unos minutos, percibirás algo sutil. El silencio no está al final del ruido, sino dentro de él. Tu energía es tu poder. Tu mente puede fragmentarse o integrarse. Si rechazas la vida, te vacías sin aprender. Si la abrazas con sabiduría, te llenas hasta trascenderla. El secreto no es cuántos pensamientos tienes, sino cuánta conciencia hay entre ellos. El Tantra te enseña a contemplar el mundo sin perderte en él. A reconocer que cada color, cada forma, cada sonido, son manifestaciones del mismo vacío creativo. Así como la ola es agua, y la llama es fuego, toda forma es vacuidad que se expresa. El error está en elegir un extremo, apego o rechazo, ruido o silencio, forma o vacío. La madurez espiritual surge cuando comprendes que ambos se necesitan. No hay vacío sin forma, no hay forma sin vacío. Por eso el practicante tántrico no teme a la experiencia. Sabe que todo lo que surge puede transformarse en camino. Su mente se convierte en un espejo que refleja sin retener. Y cuando todo se refleja sin resistencia, aparece la paz. La disciplina es libertad. Meditar no es escapar de la vida, es entrenarse para verla como realmente es. La disciplina del Tantra no consiste en controlar pensamientos, sino en sostener atención plena dentro del cambio constante. La mente común busca elegir entre ruido o silencio. La mente despierta comprende que ambos son expresiones del mismo campo. Tu tarea no es vaciarte ni llenarte, sino estar presente en el proceso. Observar cómo un pensamiento nace, brilla y se disuelve. Cómo un sonido se expande y regresa al silencio que lo originó. Esa observación transforma la práctica en comprensión viva. Ejercicio práctico. Siéntate en silencio por 10 minutos. Cierra los ojos. Escucha todos los sonidos alrededor. No los nombres, no los califiques. Solo percibe su danza. Al principio parecerán muchos, después, menos, luego, uno solo. Ese pulso unificado, el ritmo entre respiración y mundo, es la quietud dentro del movimiento. Ahí, sin buscarlo, estarás practicando el corazón del Tantra, reconocer la paz en medio de la multiplicidad. Tu energía es tu poder. Cada vez que sostienes la atención sin juicio, tu energía creadora se ordena. Cada vez que el mundo suena y tú no reaccionas, se abre un espacio que contiene todo. Ese espacio es el verdadero templo interior. El sabio no busca silencio forzando el silencio, ni plenitud acumulando experiencias. Simplemente comprende la unidad detrás de ambos. Por eso, cuando la mente se aquieta, el cuerpo respira diferente. Cuando el cuerpo se relaja, la mente se aclara. Forma y vacío no son enemigos, son las dos caras de la misma respiración. Exhalas vacío, inhalas forma, y entre ambas, descubres la eternidad del instante. El deseo no se elimina, se transforma. En lugar de desear placer o ausencia, desea comprensión. Transforma la práctica en curiosidad. ¿Qué hay detrás de este sonido, de esta emoción, de este pensamiento? La respuesta no se piensa, se experimenta. Y cuando la experimentas, el ruido se convierte en maestro. Oración final. Señor del silencio y de la forma. Enséñame a oír la música que une todas las voces. A no temer el ruido ni idolatrar la calma. A ver en cada color una chispa de lo invisible. Que mi mente se llene de luz hasta que estalle en claridad. Que mi vacío sea fértil, y mi forma, humilde. Que cada respiración me recuerde, tu energía es tu poder. Microacción. Medita 10 minutos observando todos los sonidos hasta que se fundan en un solo pulso de quietud. No luches con ellos, intégralos. Al terminar, escribe en una línea lo que descubriste entre el ruido y el silencio. Guárdalo como llave para el siguiente paso. Has comprendido que la paz no se encuentra solo en la ausencia, sino también en la plenitud ordenada. El próximo paso te mostrará cómo encarnar esa plenitud, no como idea, sino como experiencia viva. Transición. Has aprendido a ver el silencio dentro de la forma.
Ahora aprenderás a convertirte en la forma del despertar. Capítulo 5. Yoga del Deva. Convertirte en la imagen del despertar. La disciplina es libertad. Escucha cómo resuena dentro de ti. Cada vez que la pronuncias, algo se ordena. Algo vuelve a su cauce. El Tantra llama a esa ordenación Deva Yoga, o Yoga del Deva, la práctica en la que el buscador disuelve su ego y asume la forma de la sabiduría misma. No se trata de creer en dioses externos ni de imaginar fantasías. Se trata de reconfigurar la mente. Porque la mente, por naturaleza, toma forma. Y si no eliges conscientemente en qué forma vivir, tu entorno lo hará por ti. El Deva Yoga es el arte de elegir conscientemente quién eres en cada respiración. Imagina un actor en el escenario. Su nombre real se borra bajo el peso del papel que interpreta. Llora, ama, combate, inspira, hasta que el público olvida que hay actuación. Y sin embargo, al caer el telón, ambos, actor y personaje, se disuelven en la misma nada. Así funciona el yoga del Deva. Te vuelves el papel de la divinidad hasta recordar que ambos son ilusión. No lo haces para escapar del yo, sino para reconocer que el yo nunca fue sólido. El ego es solo una máscara de pensamiento repetido. El Tantra no te pide destruirla, sino comprenderla y elegir una más lúcida. Como un actor sagrado que interpreta la compasión hasta que la compasión se vuelve su respiración natural. El maestro Padmasambhava enseñaba que el ser humano no necesita nuevos dioses. Necesita nuevas formas de verse a sí mismo. Por eso la práctica comienza con una visualización. Una deidad, un arquetipo, una figura que encarna cualidades despiertas, sabiduría, compasión, serenidad. Puede ser Tara, Avalokitesvara o cualquier símbolo de amor puro. Te sientas, cierras los ojos y comienzas a instalar la imagen no como fantasía, sino como espejo de tu propia naturaleza. Tu energía es tu poder. Imagina esa energía ascendiendo por tu cuerpo y dando forma a una presencia luminosa. Siente cómo respira contigo. Tu inhalación es su inhalación, tu exhalación, su bendición. Poco a poco, los límites se disuelven. No hay tú observando a la deidad. Hay una sola conciencia respirando en dos ritmos sincronizados. El Tantra llama a este proceso generación de la divinidad. Durante la práctica, repites el mantra, visualizas el cuerpo luminoso del Deva, percibes su gesto, su color, su mirada. No como símbolo de algo distante, sino como recordatorio de lo que eres cuando no estás fragmentado. Tu ego se disuelve en ese molde de sabiduría y compasión. No lo niegas, lo reeducas. El deseo no se elimina, se transforma. El deseo de control se vuelve deseo de servir. El deseo de ser admirado se transforma en deseo de iluminar. Y el deseo de poseer se convierte en deseo de comprender. La energía que antes apuntaba hacia afuera ahora se redirige hacia la claridad interior. En esta práctica, el cuerpo se vuelve templo y la mente, altar. Cada respiración ofrece algo, miedo, duda, vanidad. Cada exhalación recibe algo, confianza, ecuanimidad, amor. Así, lentamente, el practicante deja de ser alguien que busca sabiduría y se convierte en la sabiduría buscando forma. No se trata de escapar de la humanidad, sino de elevarla. El Tantra no rechaza el mundo, lo consagra. No dice abandona tu cuerpo. Dice, hazlo transparente. Haz que tu mirada, tus palabras y tus actos transmitan la luz de aquello que contemplas. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. San Juan de la Cruz. El amor, en su forma más pura, es energía creadora disciplinada. No se agota porque no exige, simplemente fluye. Por eso el practicante del Deva Yoga no busca reconocimiento, busca transparencia. Cuando actúas desde esa pureza, todo gesto se vuelve oración. Ejercicio esencial. Cierra los ojos. Visualiza un arquetipo compasivo. Puede tener rostro, color o solo una sensación de presencia. Siente que su respiración entra por tu nariz y sale por tu pecho. Inhala luz, exhala gratitud. Hazlo durante unos minutos hasta que tu cuerpo se ablande. Entonces, abandona la visualización. Permanece en el espacio que queda, un vacío lleno de amor. Esa sensación es la unión entre forma y vacío. Esa es la esencia del yoga del Deva. La disciplina es libertad. La mente querrá distraerse, vuélvela al centro.
El cuerpo querrá moverse. Haz del movimiento un gesto sagrado. Cada interrupción es parte de la práctica. La libertad no llega cuando cesan los pensamientos, sino cuando ya no te arrastran. A medida que avanzas, notarás que la deidad desaparece. Ya no es una figura aparte, sino tu modo de estar. Hablas con voz serena, miras con compasión, actúas con coherencia. Esa es la señal de que la práctica ha madurado. No necesitas cerrar los ojos para ver la luz. La luz te acompaña en la mirada. Lo divino deja de ser imagen y se vuelve respiración continua. Tu energía es tu poder. Cuando respiras con consciencia, moldeas tu realidad. La forma que habitas mentalmente determina cómo percibes el mundo. Por eso el Tantra insiste, elige una forma elevada hasta que la trasciendas. No te conviertes en Dios por soberbia, sino por humildad. Reconoces que lo divino siempre estuvo en ti. Y cuando termines cada práctica, no olvides agradecer. Agradecer a la forma por haberte enseñado a ver más allá de ella. Agradecer al silencio que queda por sostenerte. Esa gratitud cierra el círculo y mantiene la mente limpia. La devoción sin comprensión puede volverse superstición. La comprensión sin devoción puede volverse orgullo. Solo juntas producen sabiduría. Manifiesto final del capítulo. Hoy dejo de imaginar la divinidad como algo ajeno. Hoy reconozco que mi mente es el molde y mi energía, el cincel. Hoy respiro con el ritmo de lo sagrado. La disciplina es libertad. El deseo no se elimina, se transforma. Tu energía es tu poder. Camino no para parecer un dios, sino para recordar que lo divino camina en mí. Que el amor no es un sentimiento, sino una forma lúcida del vacío. Y que cada pensamiento consciente es una oración tejida en silencio. Microacción. Antes de dormir, visualiza una figura compasiva respirando contigo. Inhala su calma, exhala tu gratitud. Repite 3 veces. Yo no busco luz, yo soy el espacio donde la luz se reconoce. Has aprendido a convertirte en la imagen del despertar. Ahora aprenderás a dirigir el fuego interior que sostiene esa forma. El poder que puede destruir o iluminar según cómo lo guíes. Transición. El templo está construido y habitado por la luz. Ahora conocerás el fuego que arde en su centro. Capítulo 6. Fuego y compasión. La alquimia de Achala. El deseo no se elimina, se transforma. El Tantra enseña que no hay emociones negativas, solo energía sin dirección. La ira es una de las más potentes. Puede destruir en segundos lo que tardaste años en construir. Pero también puede convertirse en el fuego que purifica la mente y fortalece el corazón. El camino de Achala, el Buda iracundo, enseña a canalizar ese fuego hasta volverlo compasión activa. Achala no es un dios de violencia. Su rostro feroz simboliza la determinación inquebrantable de cortar la ignorancia. Sus llamas no queman, iluminan. Su espada no hiere, libera. Su gesto no amenaza, protege. El practicante que medita en Achala no busca deshacerse de la ira, sino dirigir su calor hacia la claridad. Imagina un volcán. La tierra tiembla, el fuego asciende, la erupción parece destruirlo todo. Pero después, la lava se enfría y se vuelve suelo fértil. De su ceniza brota un valle nuevo, más rico, más vivo. Así funciona la ira cuando se canaliza con consciencia. Se convierte en energía creadora, en nutriente para la transformación interior. Tu energía es tu poder. Ese poder no depende de reprimir lo que sientes, sino de comprender lo que intenta mostrarte. La ira es la voz del fuego interior cuando la justicia o la verdad son violadas. Pero si se desborda sin guía, se convierte en destrucción. La disciplina la convierte en llama que da luz sin consumir. Epicteto escribió: ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Ser dueño de ti mismo no es anular tus emociones. Es poseerlas con sabiduría. Cuando surge la ira, el instinto es reaccionar, golpear, defenderse. Pero el sabio se detiene. Respira. Observa la chispa antes de que se convierta en incendio. En esa pausa se revela tu libertad. Cada vez que eliges no responder al impulso, el fuego se ordena. Y la mente se fortalece. La disciplina es libertad. Esta es la verdadera alquimia. Transformar el fuego ciego en fuego consciente.
La disciplina no apaga la llama, la convierte en lámpara. Cuando logras mantenerte en calma frente a la provocación, no te vuelves débil, te vuelves preciso. Tu palabra pesa, tu presencia impacta. La fuerza no se mide por volumen, sino por dirección. El hombre dominado por la ira destruye su entorno. El hombre que domina su ira construye carácter. En ese dominio se revela la compasión. Una compasión firme, no sentimental. Compasión que corrige sin odio, que actúa sin violencia, que protege sin imponer. El practicante de Achala medita en la imagen del Buda iracundo, con fuego en los ojos y espada en la mano. No como símbolo de destrucción, sino de lucidez. Visualiza ese fuego rodeándolo, sintiendo su calor, su fuerza, su pureza. Y luego, cuando recuerda alguna ofensa o dolor, invoca ese fuego para cortar la ignorancia que alimenta el rencor. De esa forma, la ira se convierte en un guardián, no en un enemigo. El deseo no se elimina, se transforma. Cuando algo te hiere, el deseo de venganza puede transformarse en deseo de comprensión. Cuando alguien te desafía, el deseo de imponerte puede transformarse en deseo de servir con claridad. El fuego interior no desaparece, se purifica. Práctica simple. La próxima vez que sientas ira, detente 3 respiraciones. Inhala profundo por la nariz. Siente el fuego en tu abdomen, en tu pecho. No lo rechaces, obsérvalo. En la segunda respiración, imagina que ese fuego se vuelve luz blanca. En la tercera, pronuncia internamente, claridad. El fuego se ordena, y la mente se aclara. Esa es la alquimia de Achala, la emoción se vuelve iluminación. A veces confundes calma con debilidad. Pero el fuego controlado es más poderoso que una explosión. Un volcán que canaliza su calor puede alimentar pueblos enteros. De igual modo, una mente firme y silenciosa puede cambiar vidas sin levantar la voz. El verdadero guerrero espiritual no grita, irradia. Su energía creadora está tan ordenada que basta su presencia para transformar el ambiente. Tu energía es tu poder. Repite este mantra mientras recuerdas la última vez que perdiste el control. No lo hagas con culpa, sino con conciencia. Observa cómo la energía subió y se dispersó. Imagina qué habría pasado si la hubieras guiado hacia la claridad. Esa visión es el comienzo del dominio. El Tantra no niega el fuego porque sabe que sin fuego no hay iluminación. El carbón no se convierte en diamante en el frío. La mente no se templa en la comodidad. Toda transformación exige calor. Pero ese calor necesita contención, estructura, propósito. Por eso el Tantra enseña disciplina, no represión. Reprimir destruye, dirigir libera. La disciplina es libertad. La libertad no consiste en no sentir, sino en sentirlo todo y aún así elegir el bien. Esa es la verdadera maestría, mantener el corazón abierto. En medio de la llama, hay un momento en que la ira deja de ser una reacción y se convierte en claridad instantánea. Ves la injusticia, actúas, pero sin rencor. Ves la mentira, hablas, pero sin odio. Esa es la compasión feroz de Achala. No una ternura pasiva, sino una fuerza protectora. El fuego del guerrero que protege la verdad, sin quemarse en su propio ardor. Cuando llegas a ese punto, el fuego ya no te posee. Te sirve. Ya no temes a tu fuerza, la reconoces como herramienta. Entonces el mundo deja de parecer caótico. Porque has comprendido que cada emoción, incluso la ira, es parte del orden mayor del despertar. Desafío final del capítulo. Durante 7 días, observa tu relación con el fuego interior. 1. Cuando surja la ira, respira 3 veces y pronuncia internamente, claridad. 2. Anota qué cambió en tu mente después de hacerlo. 3. Busca una oportunidad para actuar con firmeza, sin agresión. Al final de la semana, escribe una frase que resuma tu experiencia. Mi fuego me sirve cuando yo lo sirvo. El deseo no se elimina, se transforma. Tu energía es tu poder. La disciplina es libertad. El fuego que antes te quemaba ahora te ilumina. Has aprendido a convertir la ira en compasión activa. A usar la energía creadora como espada de luz, no de destrucción. El siguiente paso te llevará más adentro.
a comprender cómo la respiración y la mente trabajan juntas para sostener esa claridad sin esfuerzo. Transición. Has conquistado el fuego. Ahora aprenderás a respirarlo, a hacerlo fluir por los canales sutiles del cuerpo, hasta que la luz y la mente se unan en una sola presencia. Capítulo 7. Ciencia interior. Mente, energía y transformación. Tu energía es tu poder. Y tu mente es el arquitecto que decide cómo esa energía se organiza. Todo pensamiento deja un trazo, toda emoción dibuja un camino. Así, día tras día, sin notarlo, vas construyendo la forma de tu propio templo interior. El Tantra enseña que mente y cuerpo no son dos realidades separadas, sino una red viva de respiración, atención y energía. La ciencia moderna apenas comienza a confirmar lo que los monjes del Himalaya sabían hace siglos. La mente puede rediseñarse. Cada respiración puede reconfigurar el cerebro. Cada imagen consciente puede abrir una ruta nueva hacia la paz. La transformación espiritual no es un misterio, es neuroplasticidad sagrada. Imagina un arquitecto trabajando en un plano invisible. Cada pensamiento que sostiene es una línea de luz. Cada emoción, un pilar que sostiene su estructura. Si el plano es confuso, el edificio se inclina. Si es claro, la estructura se eleva hacia el cielo. Esa arquitectura eres tú. Tus hábitos son muros, tus respiraciones son cimientos. Y tu atención es la herramienta con la que se talla la piedra del ser. Cuando meditas, no estás haciendo nada, estás reconstruyendo tu mente. Cada inhalación abre espacio, cada exhalación quita peso. Y poco a poco, como un arquitecto paciente, corriges errores invisibles. El Tantra llama a esto sadhana, disciplina interior. No se trata solo de creer, sino de experimentar el cambio biológico y espiritual que la atención genera. La respiración ordena la energía, y la energía ordena la mente. Cuerpo, mente y espíritu son tres nombres para la misma corriente. Cuando una se agita, todas se alteran. Cuando una se calma, todas se equilibran. Por eso, las prácticas tántricas comienzan siempre por el aliento. Porque respirar es crear. Cada inhalación trae vida. Cada exhalación entrega confianza. La respiración es el puente entre lo visible y lo invisible. Entre lo fisiológico y lo divino. Cuando la mente vague, tráela de nuevo al dominio del yo. Bhagavad Gita 6 y 26. Cada vez que te distraes, recuerda, puedes volver. La mente no es enemiga, es un río. Y la respiración es el cauce que la devuelve a su curso natural. Los monjes tibetanos sabían que imaginar una figura sagrada no era fantasía, sino entrenamiento neuronal. Cada visualización crea una huella nueva. Por eso el Deva Yoga cambia el carácter. El cerebro reacciona como si esa forma divina fuera real. La ciencia moderna lo ha confirmado en laboratorios. La mente no distingue entre lo vivido y lo profundamente imaginado. Visualizar serenidad, compasión y presencia fortalece las mismas redes que las hacen posibles. La disciplina es libertad. Repetir este mantra mientras respiras no es superstición. Es una forma de reprogramar tu sistema nervioso. El cuerpo obedece a la mente, pero la mente sigue al aliento. Por eso, si gobiernas la respiración, gobiernas la energía. Y si gobiernas la energía, recuperas el poder sobre tu mundo interno. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción, el clima que la nutre. Respirar con atención es regar solo lo que deseas que florezca. La práctica no cambia el mundo exterior. Te cambia a ti. Y tú cambias tu modo de habitar el mundo. Ejercicio práctico, respiración cuadrada. Inhala en 4 tiempos. Sostén el aire 4 tiempos. Exhala 4 tiempos. Mantén el vacío otros 4. Repite el ciclo 12 veces. Siente cómo se aclara la mente. Cómo el cuerpo se ajusta. Cómo el ruido mental se vuelve más lejano. Durante la retención, no luches. Siente que la energía creadora se acumula en el centro del pecho. Durante la exhalación, imagina que esa luz se expande hacia tu entorno. Con el tiempo, notarás un cambio físico. El pulso se armoniza, la respiración se vuelve más fina, la mente más precisa. Eso es el Tantra en acción, biología al servicio del espíritu. La ciencia interior no se mide en teorías,
sino en estados. Cuando meditas, estás observando directamente la relación entre pensamiento y energía. Y cuando respiras con atención, estás reconstruyendo la forma en que tu cerebro interpreta la vida. Los antiguos no hablaban de sinapsis, hablaban de canales sutiles. Pero el principio es el mismo. Donde pones atención, fluye energía. Donde fluye energía, surge transformación. El Tantra no necesita oponerse a la ciencia. La trasciende integrándola. Demuestra que la espiritualidad no es lo contrario de la razón, sino su versión más completa. Lo que hoy llamamos neuroplasticidad es solo un nombre moderno para lo que los yogis llamaban realineamiento del prana. Diferente lenguaje, mismo milagro. El deseo no se elimina, se transforma. Incluso el deseo de controlar la mente puede volverse deseo de comprenderla. No te esfuerces por eliminar pensamientos. Obsérvalos disolverse en el ritmo del aliento. Cada vez que lo haces, fortaleces el circuito de la atención. Cada vez que vuelves a la hora, el cerebro registra un nuevo patrón. Ese retorno constante es el entrenamiento que despierta la inteligencia espiritual. El secreto es la constancia, no la intensidad. Una respiración consciente cada hora transforma más que una hora de tensión. La ciencia interior no se apura, se cultiva. Tu energía es tu poder. Tu cuerpo es un laboratorio vivo. Tu mente, una corriente eléctrica en diálogo con el alma. Cuando respiras con intención, estás reescribiendo tu destino neuronal. Y cuando visualizas claridad, estás modelando la arquitectura invisible de tu carácter. Así, el Tantra deja de ser misticismo. Se convierte en una tecnología de transformación humana. Oración final. Oh Creador invisible que respira en mí. Ordena mis pensamientos como estrellas en el cielo. Que mi aliento sea oración. Mi mente, lámpara. Mi energía, puente entre tierra y espíritu. Hazme arquitecto de mi conciencia, para que cada respiración sea una forma de amor. Y cuando mi mente vague, recuérdame, tu energía es tu poder. Microacción. Practica la respiración cuadrada a 4 tiempos 3 veces al día. Al amanecer, al mediodía y antes de dormir. Anota en un cuaderno cómo cambia tu nivel de claridad y calma. Después de una semana, reflexiona. ¿Qué pensamientos perdieron fuerza? ¿Qué emociones se ordenaron solas? Has comprendido que la mente y la energía son una sola red, y que cada respiración puede transformar tu biología en sabiduría. El próximo paso te llevará a un terreno más profundo. El poder de reconciliar tu sombra interior. Aquello que niegas y que, cuando se integra, se convierte en guardián. Transición. El arquitecto interior ya domina la luz. Ahora deberá entrar en su propia oscuridad. Capítulo 8. La sombra protectora. De demonios a guardianes. La disciplina es libertad. No hay libertad si huyes de ti mismo. El Tantra lo sabe y por eso no destruye la oscuridad, la transforma. Nada en ti está de más. Cada sombra, cada miedo, cada impulso reprimido, es energía creadora esperando ser dirigida. El practicante maduro no rechaza sus demonios, los convierte en guardianes. En la tradición tántrica, los demonios no son seres externos, sino aspectos de la mente que aún no han sido comprendidos. Ira, deseo, envidia, orgullo, miedo, todos surgen de la misma raíz, ignorancia. El Tantra enseña que reprimirlos solo los fortalece. La oscuridad crece cuando la niegas, pero pierde poder cuando la miras con lucidez. Imagina a un monje solo en una cueva, rodeado por sus pensamientos más temidos. Durante noches enteras los observa sin huir, y en esa observación descubre algo extraordinario. El miedo se disuelve cuando es escuchado. La sombra se vuelve aliada cuando es comprendida. Así se forja un guardián interior. El Tao Te Ching dice: el sabio hace del enemigo un amigo. La sombra es el enemigo al que has dado la espalda toda tu vida. Tu misión ahora es volver a mirarlo. No con odio, sino con respeto. Porque lo que llamas enemigo es, en verdad, energía mal dirigida. La mente humana actúa como un campo de batalla, donde el fuego y el agua compiten por el mismo espacio. Pero el sabio deja de luchar, funde ambos en vapor y asciende.
El Tantra ve en los demonios antiguos símbolos de fuerza sin refinar. Por eso las deidades protectoras tibetanas tienen rostros feroces y colmillos de fuego. No representan maldad, sino energía convertida en defensa de la verdad. Son las mismas pasiones que antes esclavizaban al practicante, ahora puestas al servicio del Dharma, del propósito. La ira se convierte en claridad, el deseo, en devoción, el miedo, en vigilancia, el orgullo, en dignidad consciente. El deseo no se elimina, se transforma. Esa es la alquimia interior que convierte la sombra en protección. El fuego que antes te quemaba ahora ilumina el camino. Cada uno de nosotros tiene demonios distintos. Algunos visibles, otros escondidos bajo la máscara del deber o la piedad. Pero todos cumplen una función, mostrarte lo que aún no dominas. El orgullo te enseña humildad. El miedo te enseña fe. La envidia te muestra tu deseo reprimido de crecer. Cuando los observas sin juicio, la guerra interior termina. Tu energía es tu poder. Incluso la oscuridad forma parte de esa energía. Cuando aprendes a mirarla sin rechazo, ella misma te guía hacia la luz. No hay sombra que no provenga de una fuente luminosa. Si ves oscuridad en ti, significa que una parte de tu alma está lista para nacer. Ejercicio práctico. Toma un cuaderno y escribe 3 aspectos de ti que temes o rechazas. No los disfraces ni los suavices. Nómbralos con honestidad: miedo, ira, deseo, culpa, dependencia. Luego, junto a cada uno, escribe cómo esa fuerza podría servir a tu propósito. Por ejemplo, mi miedo a fallar puede transformarse en precisión y preparación. Mi deseo de control puede volverse disciplina. Mi orgullo puede volverse fe en mi misión. Haz este ejercicio durante 3 noches consecutivas. Verás que la oscuridad comienza a ordenarse, como un ejército que al fin recibe un comandante. La disciplina es libertad. Sin disciplina, la sombra te gobierna. Con disciplina, la escuchas sin obedecerla. Cada pensamiento oscuro es una invitación a observar tu mente desde otro ángulo. No intentes eliminarlo, entiéndelo. Eliminar crea represión, entender crea transformación. El Tantra dice: lo que rechazas te persigue, lo que abrazas se libera. Por eso, la práctica consiste en mirar dentro sin juicio. Cerrar los ojos, respirar y preguntar con calma: ¿qué intentas mostrarme? A veces la sombra solo necesita ser reconocida para dejar de dominarte. Imagina que tu mente es un gran monasterio interior. Durante años, has encerrado a ciertos monjes rebeldes en celdas oscuras. Tu rabia, tu tristeza, tus impulsos reprimidos. Hoy, el maestro interior abre esas puertas. Los saca a la luz y les asigna un papel nuevo: proteger el templo. Ya no necesitan pelear, porque ahora sirven. Ese es el significado de convertir demonios en guardianes. Cuando comprendes esto, algo cambia en la forma en que te hablas. Ya no dices estoy roto. Dices estoy en proceso de integración. Ya no ves pecado, sino energía confundida. Y cuando la energía se ordena, vuelve a ser poder. El deseo no se elimina, se transforma. Repite este mantra cuando te enfrentes a tus sombras. No hay emociones prohibidas, solo direcciones equivocadas. Cuando rediriges la ira hacia la justicia, el miedo hacia la vigilancia y la tristeza hacia la empatía, te conviertes en guardián de tu propio equilibrio. La integración no ocurre en un solo día. Requiere práctica constante, observación sin culpa y fe silenciosa. Cada vez que transformas un impulso oscuro en acción luminosa, avanzas un paso en el camino del Tantra. Desafío final del capítulo. Durante una semana, al finalizar el día, escribe una línea con esta estructura. Hoy convertí mi emoción en virtud. Ejemplo. Hoy convertí mi impaciencia en concentración. Hoy convertí mi orgullo en firmeza. Hoy convertí mi miedo en oración. Al 7º día, relee tus frases y observa la alquimia. Verás que no has perdido nada. Solo has reorganizado tu poder. La sombra no es enemiga, es instructora. Cuando la honras, deja de ser obstáculo y se vuelve muralla de protección. Ya no luchas contra ti, caminas contigo. Y en ese acuerdo interior,
nace una paz nueva. La serenidad de quien se conoce y no teme su propio fuego. Oración final. Señor de la luz oculta, tú que habitas incluso en mis sombras, enséñame a no huir de mí, a mirar sin miedo, a transformar sin destruir. Que mis demonios sean guardianes de mi claridad, y mi oscuridad, raíz de mi compasión. Porque en el fondo, todo fuego viene del mismo sol. Has aprendido a reconciliar la oscuridad sin perder la luz. El siguiente paso te mostrará cómo sostener ese poder sin corromperlo. Cómo mantener la pureza cuando el conocimiento se vuelve fuerza. Transición. Has hecho de tu sombra un guardián. Ahora aprenderás a proteger tu propia pureza, para que el poder no te domine. Capítulo 9. Sabiduría sin uso. Poder con poder. El deseo no se elimina, se transforma. El Tantra no teme al poder, pero lo contempla con respeto, porque sabe que el poder sin ética es veneno. Todo conocimiento que no nace del amor termina sirviendo al ego. Y el ego, disfrazado de maestro, destruye lo que dice proteger. Este capítulo no habla de antiguos reyes o falsos gurús. Habla de nosotros. De esa parte de la mente que, cuando obtiene una chispa de claridad, cree haber conquistado el sol. Pero el sol no se conquista, se honra. Y toda sabiduría verdadera requiere pureza de intención. Imagina una medicina poderosa. En la dosis correcta, cura. En la dosis excesiva, envenena. Así son las prácticas espirituales cuando se usan sin discernimiento. La concentración puede volverse obsesión. La fe puede volverse fanatismo. La autoridad puede volverse manipulación. Por eso el Tantra insiste en un principio sencillo. El poder no se acumula, se purifica. La disciplina es libertad. Cada ejercicio, cada mantra, cada respiración profunda, debe estar guiada por una intención limpia. Pregúntate siempre, ¿busco despertar o destacar? ¿Busco servir o controlar? La respuesta determinará si tu práctica es medicina o toxina. Haz justicia, ama misericordia y camina humildemente. Miqueas 6, 8. Ese versículo resume toda ética tántrica. Haz justicia, actúa con verdad, ama misericordia, usa tu energía creadora para aliviar, no para herir. Camina humildemente, recuerda que incluso la luz que te guía no te pertenece. El Tantra enseña que las caídas más graves no provienen de la ignorancia, sino de la arrogancia espiritual. Cuando el discípulo confunde progreso con superioridad, la sabiduría se oscurece. El poder que antes sanaba comienza a dividir. El fuego que antes iluminaba empieza a consumir. Y la enseñanza se convierte en espectáculo. Tu energía es tu poder. Pero ese poder no te pertenece, te atraviesa. Es el mismo que mueve el viento, el mismo que late en cada ser. Tu única tarea es canalizarlo con pureza. Usar el poder para dominar a otro es olvidar su propósito. La verdadera autoridad no se impone, se transparenta. Cuando un hombre vive en coherencia, su sola presencia enseña. No necesita exhibir fuerza, ni buscar discípulos, ni proclamarse maestro. Su vida se convierte en testimonio. El Tantra fue concebido para liberar, no para esclavizar. Pero incluso dentro de sus linajes, hubo quienes olvidaron su juramento. Utilizaron el conocimiento para manipular, para justificar deseos o mantener poder. Por eso los maestros auténticos guardaron silencio durante siglos. Sabían que el poder sin preparación enloquece al alma. Por eso la iniciación tántrica se entrega solo, cuando el discípulo demuestra humildad estable. La disciplina es libertad. La humildad no es debilidad, es dirección. Quien domina su ego, domina la energía. Quien busca exaltarse, se dispersa. El maestro silencioso enseña más que el orador brillante. El servidor invisible mantiene más luz que el líder que busca adoración. El poder sin pureza es fuego sin altar. Brilla, pero destruye. El poder con pureza, en cambio, se convierte en lámpara perpetua. No depende del aplauso ni del reconocimiento, solo de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Ahí está el verdadero secreto del Tantra. No en los rituales, sino en el modo de vivir. Tu respiración, tus relaciones, tus silencios. Todo forma parte de tu práctica.
No busques un maestro que te eleve. Busca la humildad que te mantenga despierto. Porque cada vez que crees saber, dejas de aprender. Y cada vez que recuerdas no saber, se abre la puerta de la comprensión. El deseo no se elimina, se transforma. Incluso el deseo de poder puede transformarse en deseo de servir. Deja que la energía creadora se dirija hacia obras útiles, no hacia conquistas ilusorias. Tu poder no está en convencer, sino en inspirar. No en dominar, sino en contener. La sabiduría sin pureza pierde su música. La sabiduría con pureza se vuelve canto. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de voces que prometen despertar, pero pocas invitan al silencio. El verdadero guía no seduce, recuerda. Te recuerda lo que ya eres, una chispa del fuego original. Y si esa chispa brilla con humildad, el mundo entero se ilumina contigo. Oración final. Fuente de toda claridad. Enséñame a no usar el poder para elevar mi nombre, sino para fortalecer el bien en los demás. Hazme transparente como el aire, firme como el metal, y silencioso como el amanecer. Que mi conocimiento no me aparte de la compasión. Que mi energía creadora permanezca al servicio de la verdad. Que nunca olvide. Tu energía es tu poder. La disciplina es libertad. El deseo no se elimina, se transforma. Microacción. Antes de practicar cualquier técnica, detente y revisa tu intención. Si hay orgullo o deseo de dominio, no practiques. Respira 3 veces, inclina la cabeza y recuerda. La humildad mantiene la luz útil. Luego, actúa desde el servicio. Has purificado el poder interior. Has comprendido que la fuerza cinética oscurece y que la humildad protege. El siguiente paso será integrar toda esta sabiduría en la vida moderna, usando tu energía creadora como herramienta de conciencia. Transición. Has aprendido a caminar con pureza en medio del poder. Ahora descubrirás cómo aplicar todo este conocimiento en el mundo tecnológico y veloz que te rodea. Capítulo 10. Tantra Hoy. Tecnología sagrada para un mundo distraído. Tu energía es tu poder. En una época donde las pantallas dictan el pulso de la mente, recordar esa frase es un acto de resistencia espiritual. Vivimos rodeados de luz artificial, pero con la conciencia apagada. El ruido no viene solo del mundo, viene de dentro. Mensajes, notificaciones, deseos inmediatos. Cada estímulo roba una chispa de atención. Y sin atención, la energía creadora se dispersa. El Tantra, nacido hace más de 1000 años, no previó teléfonos ni algoritmos, pero sí comprendió el principio que los gobierna. La mente crea realidades con lo que enfoca. Hoy, ese principio se manifiesta en nuevas formas. Inteligencia artificial, realidad virtual, redes infinitas de distracción. Herramientas poderosas que pueden expandir la consciencia o encadenarla. La pregunta no es si la tecnología es buena o mala, sino quién la usa, el discípulo o el distraído. El Tantra enseña que toda herramienta refleja al que la sostiene. Una espada en manos del sabio defiende. En manos del necio, destruye. La tecnología es la espada moderna. Refleja nuestra mente colectiva, veloz, creativa, inestable. Por eso este capítulo no propone renunciar al progreso, sino recordar el alma detrás de la máquina. Imagina la mente como una interfaz divina. Una pantalla luminosa donde las imágenes de la vida aparecen y desaparecen. Cada pensamiento es una aplicación abierta. Cada emoción, una notificación que pide atención. Si no eliges qué ventana mantener activa, acabas agotado, sin energía, confundido. Pero cuando gobiernas tu mente como un sabio gobierna su templo, la tecnología deja de distraerte y empieza a servirte. La disciplina es libertad. La mente disciplinada no teme las herramientas del mundo, las domina. Puede usar la inteligencia artificial para aprender, la red para servir, el arte digital para meditar. La clave está en no dejar que el brillo reemplace la presencia. El ser humano está redescubriendo la conciencia con nuevos nombres. Realidad aumentada, metaverso, neurociencia, biofeedback. Lo que antes llamaban visualización tántrica, hoy se estudia como simulación mental o neuroplasticidad dirigida. El Tantra ya hablaba de interfaces entre mundos.
La mente como puente entre lo invisible y lo visible. Lo que ahora llamamos realidad virtual. Ellos lo practicaban desde dentro. Los monjes no necesitaban gafas de simulación. Creaban mundos enteros con la fuerza de la concentración. Encarnaban deidades, alteraban su percepción y trascendían los límites del yo. Hoy las pantallas externas hacen algo parecido, pero sin la preparación interior. Y ese es el riesgo. Usar poder sin conciencia. En la paz se aprovechan las buenas obras más que en la turbación. Kempis. Sin presencia, incluso la tecnología se vuelve ignorancia. El ruido constante anestesia la mente. El Tantra nos devuelve el poder de pausa. Nos recuerda que el alma no necesita conexión Wi-Fi, sino conexión interior. El desafío contemporáneo no es acceder a la información, sino conservar el silencio suficiente para comprenderla. No es tener más estímulos, sino redirigir la atención hacia lo esencial. Así como el fuego puede calentar o consumir, la tecnología puede iluminar o cegar. Todo depende de dónde esté tu energía. El deseo no se elimina, se transforma. El deseo de reconocimiento se transforma en deseo de propósito. El deseo de consumo se transforma en deseo de claridad. Y el deseo de conexión se transforma en deseo de presencia. El Tantra te enseña a usar los impulsos del siglo digital. Para despertar, no para distraerte. Cuando enciendes una pantalla, hazlo con intención. No por vacío, sino por aprendizaje. No para huir del mundo, sino para entenderlo mejor. Cada clic consciente es una oración moderna. Cada silencio elegido es una revolución. Ejercicio práctico. Dedica un día entero sin pantallas. Sin teléfono, sin ordenador, sin música digital. Despierta y contempla la luz natural. Escucha los sonidos reales del mundo. El viento, los pasos, tu respiración. Anota lo que sientes cuando tu mente intenta llenarse de estímulos. Sostén la incomodidad. Pronto descubrirás algo. La mente teme el silencio porque teme encontrarse. Pero al hacerlo, su ritmo cambia, y el alma respira otra vez. El Tantra hoy es más necesario que nunca porque ofrece una forma de espiritualidad tecnológica. No pide huir del mundo, sino integrarlo con consciencia. La inteligencia artificial no reemplazará la sabiduría humana si el corazón sigue despierto. La realidad virtual no suplantará la realidad divina si mantienes los ojos del alma abiertos. El reto no es apagar las máquinas, sino no dejar que te apaguen. Tu energía es tu poder. Esa frase no pertenece a otra época, pertenece a este instante. Cada vez que desplazas el dedo sobre una pantalla, estás decidiendo dónde colocar tu energía. Esa decisión es un acto sagrado. El Tantra futuro será híbrido, mitad meditación, mitad tecnología. Pero solo florecerá si el corazón sigue al mando. Las máquinas pueden replicar el pensamiento, pero no pueden orar. Pueden calcular la compasión, pero no pueden sentirla. Por eso, mientras más avanza la técnica, más urgente se vuelve el silencio interior. La disciplina es libertad. Practica la tecnología como un monje practica la palabra. Usa tus herramientas con propósito, no con vacío. Haz de cada interacción digital un acto consciente. Si no puedes apagar el mundo exterior, enciende la presencia interior. Desafío final del capítulo. Durante 7 días. Empieza cada mañana respirando 5 veces antes de mirar tu teléfono. Dedica un día completo sin pantallas. Observa cómo cambia tu energía. Antes de dormir, escribe una línea con esta fórmula. Hoy usé mi energía para acción consciente. Al final de la semana, verás que la claridad mental no depende del mundo digital, sino del modo en que lo habitas. Manifiesto final. Soy consciente en medio del ruido. Camino entre luces artificiales sin perder mi llama interior. Uso la tecnología, pero no me uso a mí. Recuerdo que tu energía es tu poder. Que sin presencia, la información es ruido. Y que la verdadera revolución es espiritual. Un hombre o una mujer capaz de mirar una pantalla y seguir viendo el cielo. Has llegado al final del camino. Has cruzado el puente entre lo antiguo y lo moderno. Entre el silencio y la forma. Entre el fuego y la claridad. Ahora comprendes que el Tantra no pertenece al pasado.
Es una ciencia viva para un mundo distraído. Porque quien domina su atención, domina su destino. Cierre general del audiolibro. Tu energía creadora no depende del tiempo ni de la tecnología. Depende de tu presencia. Y tu presencia, cuando se cultiva con disciplina, convierte el mundo entero en un campo de meditación. La disciplina es libertad. El deseo no se elimina, se transforma. Tu energía es tu poder. Ese es el legado del Tantra hoy. La mente humana recordando que incluso entre pantallas, la luz más brillante sigue naciendo dentro. Cierre. Has comprendido lo esencial. Tantra no es deseo, es dirección. Reconociste el error histórico, hallaste las 3 llaves, aprendiste a llenar la mente hasta que se vuelva silencio, a usar tu fuego sin destruirte, a rediseñar tu conciencia con respiración y a transformar sombras en guardianes. Ahora comienza la verdadera práctica, vivir despierto en medio del mundo. Durante 7 días, observa cada emoción sin juzgarla, úsala como energía creadora para servir, no para consumir. Recuerda, tu energía es tu poder. El deseo no se elimina, se transforma. La disciplina es libertad. El Tantra auténtico no promete placer, sino claridad estable. No rechaza el mundo, lo revela como campo de conciencia. Y cuando el ruido vuelva, regresa al silencio interior. Allí, la luz no se apaga. Has llegado al final de este audiolibro. Hoy comprendes que el Tantra no era deseo, sino dirección. Que lo sagrado no se busca en el cuerpo, sino en la mente gobernada por el espíritu. Has caminado desde el mito hasta el método. Desde la confusión del mundo moderno hasta la claridad del dominio interior. Aprendiste que la energía creadora no se reprime ni se desperdicia, se transforma. Que la ira puede volverse compasión. Que el deseo puede ascender en forma de sabiduría. Y que el silencio no es ausencia, sino plenitud consciente. Tu mente es el templo. Tu respiración, la llave. Y tu disciplina, el fuego que mantiene encendida la lámpara de la claridad. Nada fuera de ti puede darte lo que dentro ya despierta. Tu energía es tu poder. La disciplina es libertad. El deseo no se elimina, se transforma. Ahora elige caminar con presencia. Usa la tecnología sin perder el alma. Sirve sin buscar reconocimiento. Y mantén la mirada en la luz que todo lo une. Si este audiolibro ha tenido sentido para ti, escríbelo en los comentarios. Tiene sentido para mí. Comparte este contenido con quien necesite despertar su energía interior. Y únete a esta comunidad de hombres conscientes. Esto fue Energía Seminal. El camino del hombre que elige despertar.